El único ejemplo real de sostenibilidad que tenemos en el mundo al cual podemos mirar e imitar es la naturaleza. O sea, Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Francisco Bonilla. Francisco Bonilla es docente y socio fundador de la Universidad del Medio Ambiente y tiene más de 20 años dando clases en escuelas de arquitectura, ingeniería, diseño y responsabilidad social. Trabaja en el diseño especializado de sistemas de tratamiento de agua y energía solar fotovoltaica, así como en la incubación de negocios ambientales. Es practicante de Aikido y Tai Chi y es autor de libros y publicaciones sobre el tema de empresas sociales. Salud, bienestar, sustentabilidad, riqueza y educación son términos que cada vez se acercan más. El cambio de paradigma implica observar, criticar y revertir las narrativas consumistas a las que nos hemos condicionado en los últimos siglos, lo cual implica una revisión a profundidad de todas las verdades a las que nos hemos acostumbrado, desde quién somos hasta qué se supone que debemos estar haciendo. En este episodio hablamos del futuro de la educación como un viaje pasional de autoconocimiento y de ampliar lo que denominamos el yo, del pensamiento regenerativo que va más allá de una conciencia medioambiental y de la intersección del desarrollo personal, el liderazgo y la sustentabilidad de todas las esferas de vida en el planeta. Francisco, gracias por estar aquí. gracias, encantado, un gusto de estar contigo y muy honrado por tu invitación. A ver, uno de los temas que vamos a hablar es sustentabilidad. Tú enseñas sustentabilidad en la universidad, en las escuelas de arquitectura, ingeniería, diseño, responsabilidad social. Pero, ¿sabes? Muchas veces cuando queremos aprender sustentabilidad pensamos que vamos a ir a aprender algo nuevo, habilidades y herramientas para pues, hacer sustentabilidad. Pero realmente, como yo lo he estado viviendo en los últimos años, es que el tema de la sustentabilidad no es una herramienta que agregas en tu vida. Es algo que te transforma completamente y tu concepción de quién eres, tu cosmovisión, mismo hasta tu sensación de estar vivo. ¿Cómo es para ti esta transformación ontológica cuando estás entrando a temas de sustentabilidad? Mira, eh, te lo expresarías, trataría de expresarlo de esta manera. Pienso que digamos, la cultura que se ha desarrollado a partir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando los aliados ganan la guerra y los gringos quedan como un único poder. Pues digo, si lo ves así muy frío, o sea, ellos son los únicos que no tuvieron una guerra en su territorio, sus industrias estaban intactas y tenían que reconvertir las industrias de producir armas a producir objetos, ¿no? Y entonces, y pues, junto con, o sea, con toda la dinámica de la Guerra Fría, pero de este lado del muro de Berlín, pues la siguiente guerra fue por conquistar mercados, más que por conquistar por países, ¿no? Y después con la caída del muro verde de Berlín, pues fue la conquista del mercado global. Eso nos dio pie a la globalización, pero en realidad llevamos un experimento, si quieres, de la caída del muro de Berlín para acá, así, muy exprofeso, obviamente desde antes de eso, pero un proceso en el que nuestra identidad migró de ser personas a ser consumidores. O sea, esa primer gran sutileza. Si lo arraigas, eso a nivel global, ¿no? Entonces, yo en mi infancia, pues lo chic era el que podía ir a Estados Unidos y traerse unos tenis Nike y traerse chocolates Milky Way y Snickers, y todo lo que hoy tenemos en la globalización, ¿no? O sea, pero si también le sumas a nuestra cultura arraigada, poco cosmopolita, o sea, ubiquemos la cultura de México, o sea, para el que me escucha, imagine por un segundo el mundo de los ochentas, el mundo de los setentas, que veníamos de un México muy diferente, mucho más tranquilo, más calmado, más inocente, pero muy arraigado por estos valores todavía muy eh, eh, conservadores, pues, en donde la apariencia lo era todo. Entonces, yo creo que lo que pasó es que con la globalización se cruzaron los dos mundos, ¿no? O sea, la herencia de un México criollo en donde, o sea, en donde
traemos esto heredado, de que el color de la piel, la apariencia y cómo te apellidas y el quién eras, o sea, lo que traías muy heredado era lo que te daba identidad grupal, identidad y posición, y si le sumas que eso, si además esos nombres rimbombantes los juntas con un poder adquisitivo, entonces se vuelve de repente la globalización le puede dar membresía de pertenencia, o le dio membresía de pertenencia aún al que no pertenecía de origen a ese grupo exclusivo, y entonces eso nos empujó a una carrera civilizacional que yo le llamaría de consumismo histérico, ¿no? En donde la regla, o sea, en donde la dinámica social es tener para aparentar y aparentar para pertenecer, ¿no? Y entonces es una, pues, gente, o sea, yo pienso que el consumismo es un experimento social perfectamente bien diseñado para las varias cosas que ahorita comentaré, pero el final es que el individuo que consume histéricamente es un individuo que está en una perpetua carrera contra el vacío, porque o sea, el vivir para consumir, o sea, para pretender, para aparentar y para pertenecer, solo te lleva al vacío, porque la renovación a la que debes de consumir no llena el vacío. Y yo pienso que este vacío está diseñado para mantenernos a los individuos disasociados los unos de los otros, y es mucho más fácil controlar con mecanismos invisibles como los medios de comunicación, etcétera. Entonces, perdonando haberme desviado un poco, pareciera que me desvió de la pregunta, pero no, o sea, en esencia, cualquier sostenibilidad comienza de regreso a la persona, o sea, comienza de regreso a definir tu identidad y tu ser, que no puede estar definido por lo que tienes, por tu posición, ni puede estar definido por lo que consumes o por lo que vistes o por el coche que tienes. Pero tenerlo, esa es una presión social gigantesca y una presión social que no tiene salida porque no se puede, el mundo no tiene suficientes recursos para que todo el mundo viva como el American Way of Life nos dice que se podría o se debería vivir. Y entonces es un incendio. Y lo único que es la única sostenibilidad real como decirte para atrás, o sea, claro que necesitamos dinero, necesitamos recursos para vivir, o sea, necesitamos ropa, cobijo, casa, pero lo que realmente nos va a dar sentido de plenitud humana está profundamente enraizado en la calidad de nuestras interrelaciones humanas. Entonces yo pienso que toda sostenibilidad comienza por un desarrollo personal de construir sólidamente nuestra identidad, esto acompañado en consecuencia de construir interrelaciones humanas positivas y sólidas y no tóxicas, porque también todas las patologías sociales que vives, del bullying, el bullying, el menosprecio y la exclusión, son deformaciones en los ecosistemas familiares. O sea, los individuos vamos formando ecosistemas y esas deformaciones se construyen a partir de estas patologías, ¿no? Entonces, finalmente cerrando, creo yo que la verdadera sostenibilidad de largo plazo solo se construye a partir de que tú como individuo entiendas que lo más importante es vivir en una vocación de servicio, porque vives en comunidad, contribuir a que tu comunidad, tu familia, aunque sea que es lo elemental, prospere, que no te defina quién eres, lo que tienes o el trabajo que tienes, y que todos nos apoyemos solidariamente. Y de esa forma se da una dinámica de que la familia cuida. O sea, si la familia aprende a cuidarse, cuida su entorno porque pues, de ese entorno depende, ¿no? Sí. Pues también está, o sea, realmente cuando pensamos, aquí estás tejiendo el tema del tejido social dentro de la conversación y pensamos que las crisis sociales y las crisis emocionales de salud mental y las crisis medioambientales están separadas, pero realmente una es espejo de la otra, ¿no? Como también esta cultura globalizacionista o globalizadora y consumidora y consumista también está de alguna manera disociando esa relación que tenemos con el entorno natural que en última instancia y en primera instancia también somos nosotros. O sea, nosotros también somos esa montaña y ese árbol y ese recurso natural que estamos extrayendo del subsuelo, ¿no? Pero nuestra concepción y cada vez más a través del consumo y la comunicación que tenemos, pues no lo hace ver de esta forma. ¿Cómo
recalibrar que no nada más te estás cuidando a ti y cuidando a tu sociedad y tu círculo, como tú lo hiciste, sino cuidando lo que tú también eres en el planeta. Y entonces realmente es un tema egoísta, pero lo que cambia es el ego. O sea, el ego no eres tú solo como individuo, tú solo tu comunidad o tu raza o tu color o tu religión o tu nacionalidad, sino el yo que somos todos, ¿no? El yo se amplía, el ego se amplía. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que es un asunto un poco de conciencia. Más bien, la pregunta es cómo construimos una conciencia que te lleve a un entender las realidades más profundas y complejas del mundo más allá de la tridimensional convencional. Yo pienso que eh, hay dos símbolos civilizacionales actuales que yo creo que son el reflejo de esta insostenibilidad. Para mí el más profundo es el símbolo más profundo de insostenibilidad y de desigualdad es Santa Claus y la Navidad. O sea, particularmente me voy a concentrar en la figura de Santa Claus, en lo que lo hemos convertido, ¿no? O sea, fíjate qué injusticia, o sea, Santa Claus, o sea, la retórica es, pórtate bien, niño, cree en Santa Claus, y si eres bueno te va a traer un juguete. Pero entonces resulta que a lo mejor, ponte a pensar la desigualdad que se vive entre a lo mejor una familia de clase media alta con cierto poder adquisitivo y las personas que dan servicio a esa casa. Y los dos con niños de la misma edad. O sea, a lo mejor el niño de esa casa de clase media alta es un niño monstruoso que se porta de la fregada y le traen ese Santa Claus imaginario, que son sus papás, toda clase de juguetes, y compáralo con los juguetes a los que puede aspirar a lo mejor la persona que da servicio en esa casa. Pero la promesa del niño, de los hijos que dan servicio, es que Santa Claus es el señor bueno que es, a todos nos trae juguetes, y ahí inicias, ahí radicas una semilla de fractura social súper profunda, pero va mucho más allá, porque lo digo, disculpándome que lo diga así desde mi punto de vista cristiano, pues yo, o sea, yo soy católico y crecí como única católica, y en mi infancia, la Navidad, cuando yo era niño no existían los arbolitos de Navidad. O sea, era todo un evento poner el nacimiento y los niños nos peleábamos por un nacimiento. Todo giraba en torno al nacimiento y la fiesta de la Navidad no era una fiesta de regalos per se. O sea, era un regalito que te trae el niño Dios, pero o sea, ese es el recuerdo de mi infancia. En mi infancia tengo el recuerdo de las posadas, de los villancicos, de los símbolos y olores de la Navidad, que hoy no tiene nada que ver, o sea, nada que ver, todo gira en torno a regalarnos afecto en cómodas mensualidades, en consumir, o sea, en consumir irreflexivamente, en empaques, en envolturas, en comer de más, y lo que no nos reflexionamos los individuos es la huella que eso causa de producción. Este, eh, y pues ese debe ser el punto de partida. Hoy platicaba con unos alumnos de la NAUC en la mañana, fuimos a los viveros de Coyoacán y el ejercicio de esa materia es pues, cultivar el huerto de la universidad, ¿no? Entonces, el ciclo de esa materia en particular, pues es desde germinar en el huerto, crecer, llegar y cosechar, ¿no? Pues ahí la llevábamos todas las camas, una buena parte, y pues ves que los últimos días cayeron unas tormentas con granizo, no, no, bueno, fue una masacre, todas las plantitas, o sea, todas las plántulas que ya estaban germinando, pues murió el 80%, ¿no? Con la granizada. Digo, como los que ya estaban grandes, pues sobrevivieron, pero digamos que las camas de cultivo de este semestre, perdimos el 80% de la cosecha en ciernes. Y entonces me estaba diciendo una de mis alumnas que si algo había aprendido en la materia, pero en este evento, era tomar conciencia de la fragilidad. Tú vas al súper y agarras un tomate y sabes pues, que ahí está el tomate, pero no pensaste la fragilidad que implicó llevarlo y la huella y la cadena de valor que todo para atrás. Esta ausencia de conciencia de los seres urbanos que vivimos en ciudades, que estamos totalmente desconectados de la naturaleza, es la que produce la raíz de esta insostenibilidad. Pero cuando tú agarras un humano y lo sacas a la naturaleza, aunque sea de paseo el fin de semana, de Desierto de los Leones o a caminar un bosque, en ese momento empieza a haber pedacitos de conciencia, porque entonces empiezas a maravillarte y lentamente hay una canción bien bonita de Silvio Rodríguez que dice que dónde pongo lo hallado, ¿no? O sea, cuando hayas algo es bien difícil dejar de hallarlo, ya lo hallaste.
Entonces, ¿dónde lo pones, no? Entonces, finalmente, concretando tu idea, o sea, creo yo que el camino al futuro es reconectar a las personas con su esencia y con la naturaleza. O sea, no puede haber, no podemos, yo no creo, veo difícil, yo soy un ferviente devoto del, o sea, del tai chi, del yoga, etcétera, yo hago aikido, de tai chi, pero veo muy difícil que eso lo puedas hacer únicamente en un entorno urbano. Necesariamente necesitas salir al aire libre, como dice mi profesor el doyo verde, porque es en el doyo verde donde te reconectas, donde sensibilizas, donde entiendes y te ves uno con lo que te rodea. Y ya cuando se crea esa conexión ya es difícil perderla, es más fácil ir enriqueciendo, ¿no? El efecto contrario a esto es una cosa que es emergente, una patología emergente estudiada que se llama síndrome, trastorno de déficit de naturaleza, ¿no? Nature Deficit Disorder en inglés. Y el trastorno de déficit de naturaleza está emergiendo abrupta y radicalmente porque hoy en día del 60 al 70% de las personas de la humanidad vivimos en ciudades. Y vivimos en ciudades y vivimos entendiendo el mundo a través de pantallas tecnológicas, o sea, a ver, de interconexiones tecnológicas. Hemos perdido radicalmente mucha de la tridimensionalidad. Y te insisto, yo estoy convencido que esto también es parte de este experimento social diseñado, que los individuos pasen más horas en redes sociales, viendo Facebook, Instagram, encontrando identidad a través de un narcisismo irreal, o sea, de un narcisismo que creas de forma irreal en redes sociales y te creas una historia, una personalidad y una imagen deseable respecto de los individuos que socializan en carne y hueso y que necesitamos socializar, y es en estas socializaciones donde encontramos identidad. Pero para esa socialización necesitas tener individuos que salgan de las pantallas y que vayan por un momento afuera, ¿no? Al bosque, al parque, al aire libre y a convertirlo. Finalmente, y pienso que la verdadera construcción del tejido social y de la sostenibilidad se hace con proyectos de agricultura urbana en las casas, en los edificios, etcétera. Por ahí comienza. Y de ahí se expande como toda esta interrelación con la naturaleza, ¿no? A mí me gustaría poner musiquita porque ya entré en este feeling. eh, y creo que también justo de eso se trata, ¿no? De a lo mejor también cambiar los lenguajes. Las palabras y las imágenes nos sirven mucho, pero tú y yo hemos hablado también de que mismo en un modelo de educación, ¿no? O sea, no es lo que enseñamos, sino cómo aprendemos. Y cuando hablamos de cómo aprendemos, pues pensamos que nada más vamos a aprender a través del lenguaje hablado, ya sea a través de los libros, los podcasts, las clases, lo que tú quieras. Pero ¿cuántos lenguajes hay en la naturaleza sutiles y de alguna manera hasta incomprensibles para nosotros bajo la lógica que hemos desarrollado los humanos? Y al mismo tiempo enseñan tanto, transforman tanto, asombran tanto, que también da otro tipo de certeza y de otra manera en la que nosotros nos podemos concebir como seres vivos, seres productivos, seres consumidores y mismo como seres mortales, que nos vamos a desaparecer pronto, nos vamos a reintegrar a ese todo de una manera mucho más directa, ¿no? Entonces, ya que mencioné el tema de la educación y tú eres un ferviente eh, creyente que tenemos que cuestionar los modelos frontales de educación, y pensar en hacer esta acupuntura sistémica, me encanta ese término. ¿Cómo te imaginas, más allá de la institución educativa, que ahorita podemos ir, que tenemos que pensar en esa palabra educación? O sea, si estamos hablando de conciencia y lo que acabas de mencionar, ¿qué es entonces en estos términos esta educación? Y mira, yo pienso que, o sea, lo primero que necesitamos, creo yo, cambiar y evolucionar, y al menos yo trato de practicarlo mucho en la UMA, Universidad de Medio Ambiente, es parte medio del experimento de modelo educativo que hemos hecho, es eliminar la verticalidad. O sea, en la verticalidad pura lo que sucede es que creo que ahí se incuba una primer patología. En la verticalidad pura, lo que tú tienes es un cuate a una persona que pretende saberlo todo, ya dirigiendo a una bola de personas que no saben. Pero
poniéndolo como ejemplo chistoso y no chistoso, Google cambia ese paradigma, porque en realidad, pues cualquier alumno en 10 segundos obtiene muchísima más información que la que el maestro puede tener en la cabeza. Entonces, en realidad la diferencia que hay entre un maestro y Google se llama entendimiento. Google te puede dar información, pero Google no te va a dar entendimiento. Y entonces, solo a través, yo creo que el maestro tiene que cambiar su rol de ser un instructor a un facilitador. Es decir, esta eliminación de la verticalidad quiere decir que el que ejerce el rol maestro está para facilitar el proceso de aprendizaje del alumno, no para decirle lo que debe de aprender, sino para facilitarle las herramientas, la información y el entendimiento de las herramientas y de la información que le estás aportando para que con ello construya sus propios imaginarios de realidades posibles. O sea, si algo nos distingue a los Homo sapiens, es nuestra capacidad creadora y nuestra capacidad de imaginar mundos intangibles. Entonces, imagínate el poder que pueden tener miles de millones de seres humanos que en su mente pueden imaginar mundos posibles. Y cada imaginación depende de su cultura, pero depende de su experiencia de vida. Y entonces, cada quien puede aportar mucho o poquito en ese contexto y pues polinizando a otros, como le hace la naturaleza y construyéndolo. Yo creo que la esencia de la educación no se trata de cambiar la información de las personas, sino cambiar su estructura cognitiva y ayudarlos a cambiar su entendimiento de la realidad. Eso es bien, bien diferente. O sea, no es lo mismo que yo, o sea, la diferencia es de llenar un vaso con cosas a mejor encender una flama. O sea, si yo enciendo una flama en tu corazón y te despierto un amor por el conocimiento, por la búsqueda del conocimiento, entonces tu vida, la vida de esa persona se vuelca en pos del conocimiento. Pero si nada más se trata de recibir información, pues compites demasiado contra Google y similares, pero estás bien duro porque recibir información es aburrido, porque la tienes que procesar, tienes que hacer un esfuerzo mental, etcétera, pero no te despierta ninguna pasión. Entonces yo pienso yo que por ahí va la cosa, ¿no? Un maestro debe ser un despertador de pasiones, ¿no? En uno de los anuncios de la UMA dices, somos más un proceso de aprendizaje que una institución de enseñanza. Sí, correcto. ¿Cómo vivir con la vulnerabilidad y expresar la vulnerabilidad de manera transparente a nivel institucional, ¿no? Un grupo médico, una institución educativa, hasta un bufete de abogados. O sea, ¿cómo la institución puede mostrar que no es la cabeza en esa verticalidad, sino es un nodo más dentro de este océano? Porque también el sistema está hecho para decir, pues vamos con los expertos, vamos con los chingones, vamos con los que saben, y eso da un tipo de seguridad, pero al mismo tiempo también nos hace perdernos de toda esta parte de decir, pues siempre teniendo una cabeza, ¿no? ¿Cómo podemos legitimizar? De alguna manera siento que la UMA lo hace, diciendo yo no tengo las respuestas, y ser vulnerables de decir, aunque yo llevo 3 doctorados o 30 años haciendo lo que estoy haciendo, sigo siendo un aprendiz. Y eso que genere la atracción necesaria para que la misma institución pueda orgánicamente evolucionar, eh, y también, de alguna manera, invitando a las partes de la comunidad a co-crear esa institución y no que la institución sea la proveedora de conocimientos, servicios, productos, lo que sea. ¿Cómo sientes que institucionalmente podemos abrirnos a esta posibilidad y qué canales usaríamos para comunicar esa horizontalidad que queremos crear? Mira, me voy a referir ahorita a circunscribirme en términos de sustentabilidad, medio ambiente, ecología, regeneración, bienestar, ¿no? Para no irme por los derroteros de las ciencias exactas, en las que hay muchísimo conocimiento acumulado, ¿no? Hablando estrictamente en términos de sostenibilidad, el único ejemplo real de sostenibilidad que tenemos en el mundo al cual podemos mirar e imitar es la naturaleza. O sea, lo- los humanos somos una especie de bebé en el planeta. A veces, cuando yo que doy clases también en otras universidades más formales, como la NAHUAC,
veo mucho a muchos maestros que abordar el tema de la sustentabilidad, lo voy a decir con una metáfora, porque es la mejor metáfora, o sea, que encuentro. Se me figura como si fueran magos de Hogwarts, de la historia de Harry Potter, que llegaran, que los alumnos llegaran a una escuela de magia milenaria y entonces los magos son grandes instituciones dentro de la escuela y les van a enseñar magia milenaria. Y yo creo que eso no es honesto, pues, pero y no es porque esas personas no estén siendo honestas, es porque no se están dando cuenta que no saben. O sea, o sea, no sabes por qué nadie hemos construido verdaderamente una sociedad sostenible, sin injusticia, sin desigualdad, que esté regenerando el medio ambiente. Hay pinceladas, o sea, hay experimentos exitosos que podemos mostrar, pero todos esos experimentos están sujetos de evolución porque son muy incipientes, o sea, son muy bebés. La misma UMA, por eso, esa es nuestra declaración de principio. Nosotros no sabemos, estamos aquí para ser el punto de encuentro de muchos que quieran aprender junto con nosotros cómo hacerle y cómo experimentar. Y por eso en la UMA nuestra metodología base es la investigación activa sistémica, es investigar, hacer experimentos, hacer hipótesis de investigación, correr esos experimentos en la realidad, aprender de ellos y luego replantear la hipótesis para entonces, y eso hacerlo en comunidad para que tú junto con muchos otros lo aprendes. Entonces, o sea, si lo ves así, no es, la verticalidad se rompe con la actitud, o sea, claro que en lugares como la UMA tenemos que cumplir con el plan de estudios, con el REBOE, con todo, y claro, pues también te cuelan pocos, pero maestros así a veces muy verticales, o sea, pero con el sistema cambian, y entonces, o sea, el sistema se transforma a otra forma de ver las cosas, ¿no? Pero lo que sucede es que, o sea, es que son dos cosas diferentes. Del siglo XX heredamos una educación basada en la información, es decir, una educación basada en que la premisa del aprendizaje se asumía como cambiar tu información y tus capacidades de actuar respecto de esa información. Y eso son habilidades duras. Pero el siglo XXI se va a construir como cimiento, usando como cimiento las habilidades duras que no se pierden, tienes que ponerle una capa encima. Y es una capa de habilidades suaves. Y las habilidades suaves tienen que ver más con los modelos de pensamiento, y tienen que ver más con la actitud, y tienen que ver más con la capacidad de poder plantear estos experimentos de investigación activa continuos para aprender, retroalimentar y seguir aprendiendo. Y entonces eso entonces de esa forma no se pelea. Entonces, yo en lo personal que vivo en los dos mundos, o sea, esta actitud de habilidades suaves son las que llevo a mis clases cuando doy clase en un lugar como la Anáhuac. Y entonces a partir de esas habilidades suaves que multiplicas el conocimiento, pero tú te tienes que entregar el mismo proceso, o sea, tú no puedes ser alguien que diga hagan, tú tienes que hacer con. Me encanta. Me imaginé llegando al castillo de Hogwarts a aprender sustentabilidad y en vez de tener maestros de barba blanca, blancos, este, me imaginé que realmente la clase es traer a un Oyamel platicando con un abeto, platicando con un ahuehuete y que nosotros nada más los estamos escuchando, si de verdad queremos hablar y Claro. aprender sustentabilidad. Sí, y te pongo un ejemplo muy concreto de lo que dices, la clase que tuve ahorita en la mañana, ¿no? Es una materia muy bonita en la Anáhuac, en la Facultad de Responsabilidad Social, que se llama Capital Natural y Proyectos Ambientales. Entonces, el tema que estoy abordando en este momento es el tema uno, o sea, los espacios públicos como vehículos para construir tejido social y revertir el calentamiento social, ¿no? La violencia social. Segundo, los parques nacionales, bosques y espacios públicos como los parques como vehículo para combatir el trastorno de déficit de naturaleza. Y tercero, los espacios públicos verdes, etcétera, como vehículos para construir una cultura del bienestar, como se le está conociendo en inglés, el wellness, ¿no? Pues hay dos opciones. O enseñas eso en un salón de clases en la Anáhuac del Norte, con PowerPoint, que lleguen todos a tiempo, les pase lista y digan, ah, sí, les hago un examen. O par de clases previas, pues, vas presentando el tema con la información, las medidas de pago, etcétera. Y la tercera clase, pues nos fuimos a los viveros de Coyoacán. En los viveros de Coyoacán, primero pudimos ver a toda la que está corriendo, los que están haciendo yoga, los que están caminando, etcétera. Y después, pues platicamos de la historia de los viveros y los parques, porque es muy importante. Y después, pues, yo iba preparado y vestido como tal. Yo soy instructor de Tai Chi.
Y tuvimos una clase de Tai Chi completa, de 1 hora, de principio a fin, desde calentar, respirar, meditar, hacer Tai Chi, después cerrar la clase. Y entonces, o sea, el bienestar colectivo era tan grande que los alumnos no se querían ir. Y digo, ya acabé, ya te tengo que ir, tengo una cita con Víctor a la 1:15, pero ¿qué es lo que sucedió? Que en este ejemplo específico, esos alumnos de responsabilidad social que van a acabar trabajando en corporativos, tenían que hacer programas de responsabilidad social, pues hay muchos corporativos que están agarrando la moda de poner wellness, pero como que no entienden por dónde. Pero al menos aquí ya les di el cimiento de por dónde va. Lo que siga es que ellos empiecen a multiplicar eso que recibieron hoy como semilla, que lo vivieron en carne propia. No fue una idea teórica que se les platiqué y les dije, mira, aquí hay un señor, aquí hay un video de un señor haciendo Tai Chi. No, lo hicimos. Pero tú como maestro tienes que hacerlo, pues, o sea, tienes que ser un ejemplo imitable y que cause inspiración, no nada más decir, hagan y ahí te quedas. O un segundo ejemplo, o sea, con este mismo grupo en 2 semanas, no, en un mes, pues el tema son selvas, ¿no? El cambio de selvas a monocultivo, particularmente, pues vamos a ir a hacer descensos del río. Claro, yo como maestro me tengo que preparar físicamente para aguantar la bajada de una barranca a las lanchas y luego aventarte con el calor 2 horas de descenso en río y siempre estar sonriendo y con entusiasmo y contenido, pues claro, pero la verticalidad se elimina así. O sea, en un lugar vertical puro le dices, vayan, ahí los veo y me platican cómo les fue. No, pues no. A veces la verticalidad, es más cómoda, ¿no? Y Ah, claro. precisamente de eso se trata, de que la incomodidad es parte de nuestra transformación y legitimizarla. Eh, y empezaste a tocar temas un poquito de calentamiento global y hemos, yo creo, cometido un error científico, pero también estratégico y retórico, cultural y hasta político, de alguna manera de reducir la crisis ecológica de temas de calentamiento global al tema del carbono, ¿no? Como si centrando la atención en el dióxido de carbono es la única manera en la que podemos medir este tipo de cosas y cómo reducirlas, ¿no? Pero, y de alguna manera también ahí radica el error estratégico, ¿no? Que imagínate que si por ciclos geológicos se detiene el calentamiento global, no significa que nuestros problemas ambientales se hayan resuelto, ¿no? Entonces, ¿cómo, primero que nada, cómo tú piensas este tema del dióxido de carbono? ¿Hasta dónde sí utilizar esa conversación? Y por otro lado, que tú eres experto, o voy a decir, experto en no ser experto en temas de agua. Eh, el agua a lo mejor puede ser uno de estos elementos que, tanto retórica como estratégica, como científica y como sistémicamente, puede ser un buen elemento que nos espejee, pues, el equilibramiento, si es que existe esa palabra, de pues todos los ciclos que existen de la naturaleza sustentable. Mira, déjame, contesto, nada más hago una presión. La palabra que usé hace rato fue calentamiento social, es decir, el aumento de esta efervescencia social, ¿no? Pero ahora sí, regresando al tema de canto popular, mira, te contesto un poco desde la perspectiva que yo lo viví, o sea, que yo lo he vivido, porque yo tengo en esto pues, como 30 años, ¿no? Entonces a mí me tocó vivir de cerca, de hecho, estar en Estados Unidos en una conferencia de Al Gore cuando sacó la película An Inconvenient Truth, y de ver, ¿no? La conclusión que yo tuve, creo que lo que voy a mencionar creo que es muy importante para contestar a tu pregunta. Yo iba como asesor de sostenibilidad en una compañía grande. Y yo no sabía nada, pero pues, bueno, al menos lo aparentaba, ¿no? Pero yo iba como el asesor de temas de agua, de sostenibilidad, y entonces estuve en un evento de las premieres de la película de Al Gore, y haz de cuenta que yo veía que eso era como un evento cuasi religioso, ¿no? Cantos, lágrimas, una cruzada para salvar al mundo, y no lo estoy denostando nomás, pero haz de cuenta era un evento casi gospel, o sea, me sentía como en una misa así, donde nos cantan gospels, y yo pensé a mis adentros, dije, o este cuate se va a volver a lanzar de presidente, y esto es su plataforma, o le está construyendo el camino a a alguien más. Y ese alguien más terminó siendo Obama. Y después, esa época, estuve haciendo muchos viajes de trabajo
a Estados Unidos, y entonces pues, cada vez que veía que Estados Unidos pues, me iba a las librerías y veía, y me hice todos los artículos, etcétera, y todo era global warming, global warming, global warming, como una religión, ¿no? O sea, mi gran conclusión personal, sin menoscabar la importancia que tiene la emisión de gases de efecto invernadero, sin menoscabar el cambio climático, lo que estoy ahorita de frontalmente conversando es la narrativa. Mi percepción es que si nos ubicamos 2006, Bush en la presidencia y toda su base de poder era la guerra contra el terrorismo, mi percepción personal es que los demócratas necesitaban una narrativa de guerra, pero noble, totalmente contraria, pero de guerra. Y entonces construyeron una narrativa de guerra en torno a un enemigo al que todos podíamos unirnos noblemente a combatir, que era la guerra contra el cambio climático, ¿no? Pero yo creo que, y era muy sexy aparte, ¿no? Pero yo creo que, o sea, creo que se fueron, exageraron en la narrativa y lo volvieron apocalíptico, pero segundo, creo que fue muy bien, bueno, porque sacó todo el tema ambiental del closet, o lo sacó ya como una conversación común, pero yo creo que lo malo que ocurrió es que lo volvieron como el todo. O sea, sobresimplificaron los problemas ambientales al calentamiento global. Y a la fecha, obviamente, ¿qué pasó? Muchísimas instituciones se treparon al tren, muchísimas instituciones bajan recursos de investigación al tren, muchísimas gentes que no tenían nada que ver con el mundo ambiental se treparon vendiendo demonios y pues eso te da una posición. Como dice mi profesor, dice, toda religión necesita demonios, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia del cambio climático es una, y la narrativa del cambio climático es otra. Yo creo que la narrativa, particularmente la que viene de Estados Unidos, creo que está muy sesgada. O sea, de Estados Unidos y las organizaciones muy vinculadas a Estados Unidos, creo que está muy sesgada la narrativa, insisto, no la ciencia, la narrativa, está muy sesgada a un tinte religioso. Y se maneja como con tintes religiosos, y lo peor que nos puede pasar es tener ahora sacerdotes de una nueva religión, pero en lugar de casullas, con una cruz, con un árbol y un cucurucho, ¿no? O sea, porque entonces creo que el aventar, el sobresimplificar la narrativa ambiental a eso, hace perder en perspectiva las otras cosas que forman parte del sistema. O sea, la bronca de la narrativa del cambio, del cambio climático y el calentamiento global es que es una narrativa reduccionista, o sea, solo te hace observar un pedazo del sistema cuando el sistema en el que vivimos es muy complejo y se autorregula. Y entonces el peligro en el que estamos, creo yo, como humanidad en este momento, es que le estamos metiendo manos sin saber o inconscientemente a otras variables tan importantes como la del dióxido de carbono, y esas variables interactúan con las otras variables, y entonces lo que puede suceder es que lo que no tenemos idea es de cómo puede ser la dinámica de cambios sistémicos, o sea, de todo el sistema, si se combinan dos o tres variables ya fuera de su frontera de cambio segura. O sea, hay, para el que me escucha, hay un documental en Netflix que se llama Planetary Boundaries o Crossing the Boundaries, que está narrado por el jefe de científicos que hizo hace 10 años un documento que se llama Planetary Boundaries, Operating Within a Safe Space for Mankind, es el título. O sea, este cuate se dedicaron a determinar cuáles eran las variables planetarias que mantienen más o menos el planeta en homeostasis. De las miles de variables, ¿cuáles son las principales, no? Y entonces de las principales determinaron, son como 9. Una de ellas, obviamente, el dióxido de carbono, pero es el dióxido de carbono porque obedece el ciclo del carbono. Pero el ciclo del carbono también está vinculado al ciclo del nitrógeno. Y el ciclo del nitrógeno lo hemos alterado muchísimo más que el del carbono. Lo hemos alterado porque nos hemos chutado en un siglo como el 85% de la cobertura vegetal original, y lo hemos sustituido por ciudades y por monocultivos que fertilizamos con agroquímicos, y entonces ese exceso de nitrógeno en el sistema está causando efectos tanto en los sistemas terrestres, pero sobre todo en los acuáticos, ¿no? Y el tercero también, el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo que viene de las piedras, de las rocas, que es parte de la vida, lo hemos alterado muchísimo con muchas cosas, entre agroquímicos, pesticidas, pero sobre todo con jabones y agua residual, bla, bla. El otro ciclo, que ya se conoce, es el del ozono, o sea, bueno, no el ciclo, sino la variable del ozono. Ahora, el otro ciclo es el del agua.
Pues cuando hablas del agua, podemos hablar del agua como abstracción, pero en realidad lo que está alterado es el ciclo. Lo que hemos alterado son las condiciones para que el ciclo del agua se renueve en los lugares en donde su renovación trae abundancia a los ecosistemas. Y entonces lo que hemos hecho los humanos es que hemos creado un desbalance. Extraemos más agua de la que el sistema renueva y destruimos el sistema vivo que renueva el agua. Y entonces el desbalance se hace así. Entonces la única solución a la crisis del agua, además de muchas cosas, la solución de fondo es restaurar los sistemas vivos y después meterle tecnología como el uso de agua y lo que quieras. Pero entonces la biodiversidad, o sea, la biodiversidad es la que apalanca los sistemas vivos y que son los que construyen los servicios ambientales. Entonces, la pérdida de biodiversidad, la tasa acelerada de pérdida de biodiversidad, es una respuesta que no tenemos la humanidad. O sea, ecosistemas simplificados, cómo se pueden comportar. Y, los cambios de suelo, o sea, estos cambios de suelo de biodiversidad a simplificación de biodiversidad. Entonces, si lo ves para entenderlo bien, pues hay que entender que la emisión de gases de efecto invernadero corresponden a un ciclo, al ciclo del carbono, y que ese ciclo del carbono, junto con las otras variables, interactúa con la temperatura terrestre. Yo pienso que, contestando finalmente a la última parte de tu pregunta, si algo estoy convencido por todo lo que he leído e investigado, es que efectivamente, como estamos alterando el ciclo del carbono, estamos alterando la retención de calor en la Tierra, pero hay tres cosas que no hemos, yo creo que reflexionado a fondo como humanidad científicamente. O sea, necesitamos entender la relación de la Tierra con el Sol. Es decir, o sea, el Sol es la estrella lo suficientemente, nuestra estrella, toda la vida en la Tierra responde al Sol, ¿no? Y entonces pues, la vida en la Tierra va a responder a su comportamiento. Entonces, el Sol tiene ciclos de más actividad solar, explosiones solares, de vientos solares, tiene ciclos de menos vientos solares. Entonces, ¿cómo funciona ese ciclo? Y hay otro ciclo, hay un paper que se llama, de hace como 10 años, de un cuate creo que sueco, que se llama The Mystery of Clouds, y en donde él estudia dice que hay una relación directa entre el polvo cósmico que entra, o sea, que está polvo cósmico que entra a la Tierra, y el polvo cósmico es son partículas de aerosol precursoras de la lluvia. Entonces, su tesis es que hay una correlación entre la lluvia y el polvo cósmico, la abundancia o no abundancia, y hay otra correlación tripartita entre viento solar y polvo cósmico, o sea, mucho viento solar, se despide el polvo cósmico, más calor, menos lluvia, menos actividad solar, más polvo cósmico, y entonces necesitamos entender bien esas variables. Entonces es muy probable que a lo mejor ahorita sí la Tierra estaba solita entrando un ciclo de calentamiento, pero son las variables antropogénicas las que a lo mejor lo está empujando más rápido, pero no únicamente el ciclo del carbono. Principalmente yo creo que la más delicada es el cambio de uso de suelo, o sea, el cambio de uso de suelo, que te aumenta la isla de calor, y la pérdida de biodiversidad que es la vida es la homeostasis del planeta, es como la homeopatía, ¿no? O sea, Ok. Dos temas muy grandotes y que de alguna manera nos podemos sentir enajenados de uno de otro. Uno es el de la narrativa y el otro es este de estos equilibrios tan profundos que apenas estamos empezando a vislumbrar, ¿no? ¿Cómo compaginar esto? O sea, cómo vivir de tal manera que nuestro lenguaje, porque nos interesa la sustentabilidad y la regeneración y la vida, sí podamos hacer esa guerra de causa noble de los demócratas, sin que sea una guerra y sin que haya este sentido de superioridad, conocimiento, al mismo tiempo que, como ya explicaste, todos los sistemas dependen de que esas narrativas se establezcan, porque pues así toda la maquinaria capitalista y política funciona. O sea, ¿cómo te imaginas que los sacerdotes de esta causa noble puedan tejer una narrativa que de alguna manera no se basa en los mismos elementos de reduccionistas lineales, pues de las historias de las civilizaciones, pues sí, como tú dices, con los líderes y los explotadores del sistema? No sé si hace sentido esta pregunta. sí, o sea, sí, o sea, tiene como que muchas aristas, ¿no? Trata de decir lo más concreto posible.
yo creo que lo primero que tenemos que es aprender a no estar peleados con la ciencia, pero, o sea, la ciencia en sí misma no es buena o mala, es más bien es muy importante. O sea, lo que pasa es con la ciencia es el uso que le damos a la información, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que necesitamos erradicar, tenemos que erradicarlo de raíz de nuestra civilización es la posverdad. Y la posverdad se construye a partir de la ignorancia. Y porque los humanos desde siempre somos proclives a tener un pensamiento mágico. Entonces, donde todos los actores del sistema, de cualquier color y de cualquier tendencia, de donde te atrapan, o sea, donde atrapan o sea, de donde te atrapan, pues, o sea, de donde enganchan tu anhelo noble de cooperación, es en el pensamiento mágico. Entonces, si tú como individuo no tienes suficiente información y metodología mental de pensamiento crítico, entonces, o sea, entonces es bien fácil que caigas en narrativas de pensamiento mágico. Y es muy fácil que entonces las narrativas de pensamiento mágico te lleven a la posverdad. Aunque tú crees que estés hablando con verdad y de todo corazón estés hablando con verdad. Entonces, yo creo que un requisito así fundacional es de todo, cualquier sistema educativo es aprender a enseñarnos a investigar, aprender a enseñarnos a cuestionar y aprender a enseñarnos entonces a buscar la esencia de lo que te están diciendo y contrastarlo para ratificarlo, para que así no caigamos en los datos fáciles, en los otros datos, en la narrativa mágica o en el pensamiento mágico. Porque entonces del pensamiento mágico, entonces, o sea, el pensamiento mágico lo que te lleva es a la propaganda, ¿no? Y entonces el veneno de la evolución de la humanidad en lo ambiental, en lo social, en lo que quieras es la propaganda. Y hoy nos hemos vuelto a través de los medios de comunicación y de las redes sociales en vender, en circular propaganda. Circulamos toda clase de información sin constatarla. Y entonces lo que sucede es que las personas empiezan a formarse una imagen abstracta del mundo a partir de lo que sus mentes son afines de recibir. Y entonces empiezan a consumir más de lo que son afines, aunque eso no necesariamente sea cierto. O sea, de hecho, poniendo un ejemplo muy concreto, hay un libro buenísimo de Carl Sagan que se llama El mundo y sus demonios, en donde explica esto, y entonces él habla de una familia, o sea, de un caso real de una familia, en que los papás le decían al niño que, pues, para controlarlo, ¿no? Que en el sótano vivía un demonio, y había un monstruo, y entonces el niño creció creyendo que realmente había un monstruo en el sótano. Cuando era grande, él no bajaba al sótano y estaba lleno de todo, porque allá había un sótano, y entonces su narrativa era de crear demonios que vivían en los sótanos. Entonces, o sea, cuando lo que tenía que haber hecho esa familia era bajar, prender el sótano y constatar que no había el monstruo. Si lo ves bien frío, o sea, hay un caso interesantísimo que hace un año y medio, ¿no? Que en redes sociales circuló que había un culto, no sé, que era un culto de demócratas o algo así, que era un culto demoníaco que sacrificaba a niños, ¿no? Y entonces toda la literatura que era una dirección, entonces fueron unos cuates literalmente a tomar por asalto ese lugar y una pizzería que ni sótano tenían. Entonces, pienso yo que la clave es esa, o sea, es eh, más que una visión reduccionista de A o B, es una visión en donde eliminemos la posverdad y el pensamiento mágico a partir de un pensamiento crítico basado en el hábito de investigar, de cuestionarte, investigar y no dar por sentado todo, ¿no? Buscar, hacer mini experimentos de constatar, ya cuando lo constatas, y saber que esa misma constatación está sujeta a evolución, porque tienes información parcial, incompleta. El mundo es complejísimo como para aprender, comprenderlo y absorberlo todo, ¿no? Sí. Uf, es una apertura de otra conversación, bueno, la misma, pero lo único que te diría es eh, cultivar entonces también el tiempo y la paciencia para ralentizar un poco la vida, ¿no? Porque precisamente la propaganda entra cuando no tenemos tiempo ni para constatar las cosas ni para sentirnos, porque estamos en prisa, estamos en sobrevivencia, ¿no? Y entonces es una paradoja y al mismo tiempo es una contradicción o sea, necesitamos detenernos para poder pensar de manera crítica, para poder actuar, pero al mismo tiempo no tenemos tiempo para detenernos porque pues todo el sistema está de esta manera, ¿no? ¿Cómo atreverse de alguna manera? Porque yo creo que de eso se trata un poco, de decir, a ver, sí me voy a detener a checar estas cosas
sabiendo que a lo mejor todo mi sistema me está diciendo, no, no te puedes detener, estás sobreviviendo y si te detienes te vas a morir. Y se vuelve muy filosófico esto también, ¿no? Porque entonces también es una concepción del tiempo, pasar a lo mejor del tiempo lineal a un tiempo circular o espiral. ¿Cómo lo, cómo lo tejes esto? Pues mira, yo creo que son tres cosas, o sea, bueno, pienso, si hilamos desde la primera pregunta de la conversación, de la sostenibilidad personal, en donde yo te decía que creo yo que la sostenibilidad se basa en romper este ciclo histérico de consumo, concentrándote en construir tu identidad. Yo creo que la clave un poco de lo que dices tendría que ver con dos palabras o dos conceptos. Uno en español, el propósito, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos descubrir cuál es nuestro propósito, a qué venimos a este mundo, ¿no? Y yo creo que el propósito está vinculado con el rol que podemos jugar en el sistema positivo para colaborar con el sistema a que el mundo sea mejor. A lo mejor en el lenguaje de mi padrino, al que quiero mucho, me diría que el propósito está vinculado a que una vida debe ser un apostolado, no es una vocación de servicio. Ahora, pero te tienes que entregar a buscar tu propósito y eso no tiene definición de tiempo, es una definición de madurez. O sea, de que la vida te va dando los apes que te van ayudando a entender, ¿no? Pero tienes que tener el deseo de buscar. Por otro lado, hay un concepto japonés que se llama Ikigai, ¿no? Y el Ikigai es aquello que le da sentido a tu vida, o sea, aquello que prende tu entusiasmo y que deseas levantar con todo entusiasmo hacer eso en el día y en la vida, ¿no? Y los que han estudiado el Ikigai han descubierto que las poblaciones más longevas del mundo, en uno de los lugares es en Japón, en una zona de Japón en donde la cultura, la narrativa se basa en torno a la idea del Ikigai, pero no creas que es así que llegas a decir Ikigai, pero es algo así como para decir, a misa, ¿no? Ellos es el Ikigai. Y el Ikigai tiene que ver con aquello que en donde tu propósito, o sea, lo que haces, lo que dices, lo que piensas y cómo vives son uno. Y en armonía hay armonía, o sea, Ichi uno y el Ai en la armonía. Ki energía vital, o sea, todo es uno en armonía. Entonces, estamos tan acostumbrados, por ejemplo, a pensar que nuestro valor es en trabajar para producir histéricamente, que pensamos que meditar o pensar, si dedicas una mañana a pensar y a meditar, incluso te sientes como que perdiste el tiempo, ¿no? Cuando a veces lo que necesitabas era hacer ese espacio para poner todo en perspectiva. Y entonces lo que produce se multiplica. Entonces pienso yo que, me incluyo, que tenemos que deconstruir. A mí me ha costado mucho trabajo en la vida de construir esa educación basada en el deber, en el trabajar así intensamente, etcétera, que no de que me considero una persona muy, muy trabajadora, o sea, pero basado en hacerlo para disfrutarlo, y entonces al tratar de disfrutarlo a pesar de los problemas, entonces lo que procuro es que entonces un Ikigai, porque esto está vinculado al propósito para el que yo creo vine a esta vida. Y finalmente yo creo que es importante porque al final, pues todo se va a traducir si crees en alguien superior o no, o sea, supongamos que lo crees, pues el día de tu muerte a lo mejor te van a preguntar qué hiciste con los dones que te di, ¿no? Y no le vas a decir los enterré para que no se desgastara, ¿no? O sea, si no, pues a lo mejor el que piense en la reencarnación es que pues, sí que existe al máximo posible en esta vida para que tu siguiente ciclo sea mejor. O si no, pensarías que entonces al máximo maximizaste tu ciclo de vida, ¿no? Pero es donde estoy convencido que la clave tiene que ver con que no podemos ser seres aislados, concebirnos reduccionistamente como seres aislados. Nosotros somos en sociedad. Somos en sociedad, interactuamos en sociedad, y yo creo que el vehículo energético se llama amor. Entonces, será toda una conversión que es amor, ¿no? Pero ese vínculo creador que crea realidades podría ser una manifestación de esa fuerza cósmica amorosa, ¿no? Sí, sí, esta ha sido una conversación compleja que abruma de repente y también confronta. Y ahora lo resuelves de una manera, y no lo resuelves en términos de que deshagas el nudo, sino que lo abrazas ese nudo, ¿no? Y no sé, yo no sé mucho de artes marciales, de Aikido y de Tai Chi, pero está esta idea, ¿no? De que a veces no es necesario utilizar la fuerza, ¿no? Sino es ir con el flujo de la energía, ¿no? Si alguien te está tratando de tirar, a lo mejor es déjate caer y utilizando esa fuerza, entonces vas a poder llegar a inmovilizar al compañero, ¿no? Pero
Eso es lo que percibo con este cierre de conversación, que están todas estas fuerzas que podrían pensarse que están en completa oposición y contradicción y hasta en guerra, y al mismo tiempo con cierta humildad y también con cierta sabiduría, que es esto de la conciencia, pues usar esas fuerzas, fluir con esas fuerzas, y de alguna manera también es el espejo de lo natural, ¿no? Entonces me encantaría que dieras un cierre, nos dejas con más preguntas, pero también tu voz nos invita a preguntar sin tanta aprensión. Claro. Pues mira, yo solo te puedo hablar desde la honestidad de mi propia exploración de vida. No quiero tener yo nada resuelto, pero te platico lo que he explorado y donde he fracasado, donde no he fracasado. Eh, yo quisiera concluir diciendo que yo invitaría a quien me escucha a vivir sin moldes preestablecidos, eh, para entonces poder enfrentar sin miedo la vida. O sea, la vida es compleja, que es bien difícil lo que podemos controlar, y el control es una ilusión. Yo en lo personal lo he aprendido a trancazos, ¿no? O sea, y entonces, como el control es una ilusión, lo que tenemos es que tratar de entender cómo se abrazar esas fuerzas disímbolas para tratar de surfearlas como un surfer, de navegar en ellas en armonía. A lo mejor de eso se trata el taoísmo, ¿no? O el Tao, o sea, es aprender a integrarnos a las fuerzas de la vida y integrar a nosotros ser el mayor efecto de influencia positiva en ese entorno de fuerzas cambiantes. Creo que es a lo más que podemos aspirar a ser buscar ser la mayor influencia positiva posible en nuestro entorno, ¿no? Francisco, muchísimas gracias. Me quedo muy inspirado y bueno, muy feliz. Gracias por este espacio. Con todo gusto, mi estimado Víctor. Ha sido un placer. Espero seguir co-creando contigo. Claro que sí, puedes contar conmigo para que sigamos conversando en beneficio de quien nos escucha. Me encanta. Feliz día. Igualmente para ti, Víctor. Bye. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.